Buenos días, soy Tomás Funes. Vamos a hablar unos minutos acerca de investigaciones en injuria secundaria desde el punto de vista de la biología molecular. Si aplicamos al concepto de un análisis FODA, sabemos que tenemos una gran fortaleza de los últimos años en los cuales mejoró de manera notable la comprensión del traumatismo encefalocraneano, si bien seguimos teniendo la debilidad de que persiste una brecha en el entendimiento de algunos mecanismos moleculares del proceso. Eh, el entendimiento de estos mecanismos moleculares nos permiten predecir evoluciones de una manera más efectiva, más sólida, más precisa, si bien seguimos teniendo la enorme amenaza de que hay una falta de traspolación en modelos animales respecto al humano. ¿Qué significa esto? Que muchas de las investigaciones que tuvieron muy buenos resultados en animales, cuando fueron en el ensayo clínico a aplicarse en humanos, la verdad es que no tuvo esos resultados tan prometedores. Si hablamos desde un punto de vista de la epidemiología, en el año 2016, para que se den una idea, en el Reino Unido 0,5 a 1 millón de pacientes fueron atendidos por traumatismo. Esto significó cerca del 1% de la población, considerando que tiene una población total de 65 millones de habitantes. Todos sabemos que el traumatismo de cráneo es la primera causa de discapacidad en menores de 40 años y en el Reino Unido en ese mismo año, que fue el 2016, requirió 56 mil millones de dólares en gastos. Para que ustedes se den una idea de la perspectiva de esta cantidad de dinero, 56 mil millones de dólares en el 2016 significó aproximadamente el 10% del PBI de nuestro país, que tuvo un total de 546 mil millones de dólares. Pero bueno, para el Reino Unido fue mucho menos que el 10%, ya que tuvieron un PBI para ese año de 2.500 millones de dólares. Si nosotros analizamos la fisiopatología del trauma, es conocida por todos de que, bueno, uno lo divide en cuanto a lo que es la injuria primaria y la injuria secundaria. La injuria primaria considerando el trauma y la lesión directa al tejido, y hay todo un proceso oculto muchísimo más grande que el de la injuria primaria, que está sumergida en nuestra visión inicial, que correspondería a todos esos procesos consecuencias de esta injuria primaria que corresponden a la injuria secundaria. En cuanto a la injuria primaria, lo que nosotros podemos tener es una sólida atención primaria de la salud, con campañas agresivas como han habido en los últimos años en cuanto a seguridad, en cuanto a poner más crudas las reglas de juego para evitar accidentes de tránsito. Nosotros acá en la Argentina todavía no tenemos, por ejemplo, la ley de tolerancia cero en cuanto al consumo de alcohol para manejar. Se cree que en un futuro no muy lejano eso va a ser real, pero ya hay países que la tienen. Y con educación, campañas y un sólido componente de la atención primaria de la salud es lo que tenemos ahora para tratar de evitar el traumatismo. Ahora, una vez que el traumatismo ya está instalado y llegan a nuestros centros de atención, bueno, hay un montón de áreas crípticas de entendimiento en los cuales hay todo un mundo de investigación que tratan de encontrarle el giro para obtener mejores evoluciones. El objetivo nuestro en esta atención secundaria tiene que ser limitar la injuria secundaria causada por isquemia, inflamación y citotoxicidad. Bueno, la isquemia ya sabemos todos, en el traumatismo del cráneo existe un desbalance en la autorregulación. Este desbalance en la autorregulación está agravado por la hipotensión, la hipoxia, una PIC alta, edema, compresión de tejidos, daño en la microvasculatura y vasoespasmo tardío. Hay todo un proceso inflamatorio, hay liberación de citoquinas, por ejemplo la interleuquina 6 y 10, aumentan el tejido cerebral directamente proporcional al edema y la mortalidad. O sea, cuanto más interleuquinas 6 y 10 tengamos, más edema y más mortalidad vamos a tener. Y estas interleuquinas en el cuerpo humano tienen una doble función, una función neurotóxica por un desproporcionado proceso inflamatorio y una neuroprotectora, ya que facilita también la expresión de factores de crecimiento. Entre toda la familia de las interleuquinas, por ejemplo, se ha detectado que la interleuquina 8
responde con una función mucho más modulada ante tratamientos como la hipotermia. Por eso es que en muchos casos eh, aplicar esta terapéutica a pacientes con traumatismo de cráneo nos permiten mejores evoluciones. Por último, tenemos la neurotoxicidad. ¿Cuál es el mecanismo por el cual surge esta neurotoxicidad o esta citotoxicidad? Bueno, primero, en un traumatismo tenemos liberación de dos aminoácidos excitatorios como son el aspartato y el glutamato. Esto actúa a nivel de los canales NMDA que alteran la permeabilidad de la pared celular. ¿Qué ocurre? Al alterarse la permeabilidad de la pared, aumenta el calcio y el sodio intracelular. Al aumentar el calcio se activa la calmodulina que inmediatamente genera destrucción y degeneración del axón. Eh, el potasio sale, como aumentó el sodio porque ingresó el sodio intracelular, el potasio sale y lo absorbe el astrocito para tratar de hacer un balance iónico. El astrocito de esta manera muere y el sodio intracelular aumenta generando mayor edema y muerte celular. Ahí tienen el concepto y el fundamento para el oyente más joven de por qué se dice que el traumatismo está asociado a edema citotóxico. En realidad porque hay intrínsecamente una captura de agua por la célula, consecuencia de un desbalance en el funcionamiento de los canales sodio y potasio ATP dependientes. Bueno, esto hasta ahora vendría a ser la información clásica que tenemos acerca de los traumatismos de cráneo, pero tenemos que pensar en el presente y mirar para el futuro. Claramente tiene que todo esto enfocarse hacia la investigación y los nuevos avances en biología molecular que nos van a seguir brindando herramientas para comprender mejor la fisiopatología de esta entidad. Me resultó interesante compartir estos tres aspectos en lo que respecta al traumatismo de cráneo. Puntualmente la función de la apoptosis, el rol de los genes y las terapias farmacológicas. En lo que respecta a la apoptosis, todos sabemos que la apoptosis es la muerte celular genéticamente programada, es decir, no es la muerte de una célula por destrucción, por lesión, sino es una muerte regulada por el organismo que no está asociada a proceso inflamatorio. Naturalmente el cuerpo humano las tiene este mecanismo ya que se utiliza mucho en el desarrollo embrionario y después para remoción de células que necesitan actualizarse, por decirlo de alguna forma, en adultos. Esto en general, la apoptosis está regulada por dos familias de enzimas, la familia de las caspasas y una familia de genes que son la familia de los protooncogenes BCL2. Eh, esta familia de los protooncogenes tiene una función ambigua, por momentos tiene la función de promover la apoptosis, pero también suprimirla, o sea, es un regulador tanto en más como en menos. ¿Cuál es el producto final de la apoptosis? La fragmentación del ADN, formar cuerpos apoptóticos y removerlos a través de macrófagos sin proceso inflamatorio asociado. El tema es que tiene una función muy específica en el área de la contusión, que tiene una función protectora. El problema es que se ha detectado que hay activación de la apoptosis en áreas remotas, más distantes a la zona de la injuria, que incluso se quedan activadas por semanas posteriores al trauma. Entonces, esta sobreactivación es perjudicial. ¿Qué es lo que se ha intentado en modelos animales? Se ha intentado proveerle moduladores de la apoptosis o inhibidores de la apoptosis. Puntualmente hay un inhibidor de la caspasa 3 que redujo un 30% el volumen de la lesión comparado con controles. O sea que la apoptosis es buena, pero una sobreactivación de la misma puede ser perjudicial. Estos inhibidores hicieron una apoptosis mucho más controlada, evitando una activación desproporcionada en el tiempo y en áreas remotas al sitio injuriado en sí mismo. Lo otro que es importante es el rol de los genes. Los genes definen la habilidad de un tejido para repararse. Esa variabilidad que hay entre una persona y otra y entre un gen y el otro se llama polimorfismo genético. Por ejemplo, no es lo mismo, ustedes habrán visto en muchas ocasiones que no es lo mismo la capacidad que tiene un individuo para hacer una respuesta alérgica a un alergeno. Hay personas que pueden hacer un proceso inflamatorio local completamente controlado y otras personas pueden hacer un shock anafiláctico. Lo que define la característica o la
la reactividad de cada uno de los individuos está definido por el polimorfismo genético, o sea, son características particulares de las proteínas de cada individuo que lo puede hacer que tenga ciertas características más reactivas u otras no tan reactivas. Esta variabilidad genética, que se llama polimorfismo genético, también se ve en pacientes con trauma. Por ejemplo, existen genes reguladores del proceso inflamatorio, donde, por ejemplo, existen algunas variables polimórficas de la interleuquina 6. Puntualmente hay dos variantes que son de la interleuquina 6, que son el cambio de guanina por citosina del codón 174 y de guanina por citosina en el codón 572, que generan variantes polimórficas con mayor potencial de producción de edema. En lo que respecta, por ejemplo, a los genes reguladores de la respuesta vascular, cuando tenemos un trauma hay una activación del factor inducido por hipoxia 1 y 2. Esto tiene una doble función. La función de activar los factores de crecimiento vasculares, generando angiogénesis y neuroprotección, pero por mecanismos que no están bien del todo dilucidados también generan mayor proceso inflamatorio y muerte celular, lo cual lo transforma en genes con una conducta neurotóxica. Hay genes reguladores de la respuesta neuronal, la apolipoproteína que trabaja en el transporte del colesterol, y hay una expresión de su gen en el cromosoma 19 está asociado con demencia postraumatismo de cráneo, misma que aparece en el Alzheimer. Y existen algunos polimorfismos del P53. El P53 funciona como un gen regulador del ciclo celular. Puede detectar a una célula que tenga alguna falla y enviarla hacia la línea de apoptosis. Existen algunos polimorfismos que lo hacen mucho más derivadores hacia la línea de apoptosis, como los polimorfismos en el aminoácido 72. Hay un par de variantes que al desviar muchas más células hacia la línea apoptótica hay muchísima más pérdida de neuronas que pudieran llegar a ser útiles en el futuro y están asociados a mayor mala evolución en traumatismo de cráneo. La corteza frontal se alimenta de dopamina, por decirlo de alguna forma, para que se entienda. Y hay genes reguladores de la catecolaminas. Puntualmente hay 3 isoformas que están codificadas por 3 polimorfismos de la enzima degradadora de dopamina y norepinefrina. Y hay puntualmente el polimorfismo Val-Val, de valina-valina, funciona la enzima además y se asocia a bajos niveles de dopamina. O sea, si yo tengo el degradador de la dopamina funcionando en alza, voy a tener menos dopamina y voy a tener menos estímulos sobre la corteza frontal y eso va a estar relacionado a mal pronóstico. Pero, por ejemplo, existe el polimorfismo metionina-metionina que tiene una función de la enzima ya de base, la enzima degradadora de dopamina en menos, lo cual hace que yo tenga aumento de los valores de dopamina, mejor estímulo y trofismo sobre la corteza frontal y van a tener mejores resultados y evolución en esos pacientes. Se han hecho una serie, hay un montón de estudios hechos en animales con excelentes resultados. Por ejemplo, en ratas con modelos de traumatismo de cráneo se plantearon el uso de corticoides en su momento. Parecen muy prometedores, reducen los radicales libres, mejora el componente del edema vasogénico a partir del 5.º día, pero la realidad es que cuando quisieron aplicar estas ventajas al ser humano, fracasó. También se trataron de utilizar derivados de los cannabis, muy prometedor por inhibir no competitivo al NMDA. Acuérdense que era parte de la cascada de la citotoxicidad del aspartato y el glutamato. Era un recolector de radicales libres, o sea, era un antioxidante, inhibidor de citoquinas inflamatorias, pero tampoco funcionó. Dijimos, bueno, si la dopamina es tan útil para el lóbulo frontal y podemos darle dopamina exógena. Bueno, resultó que la dopamina exógena bajó la expresión de la tirosina hidroxilasa que convierte la tirosina en dopamina. Entonces, como se la estábamos dando por afuera, empezó a haber una disminución de dopamina endógena y a ver menos dopamina endógena, el paciente empezó a tener peor respuesta porque la dopamina exógena no tenía el mismo efecto sobre la corteza frontal como la endógena. Es decir, que todo lo que nosotros hemos tenido muy buenos resultados en modelos animales, en seres humanos hemos fracasado. Esto es un poco lo que hemos mencionado en el FODA al inicio de la charla. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que tenemos un montón de información que estamos recién descubriendo
necesitamos ir por ese camino porque necesitamos investigar para entender y mejorar la evolución de nuestros pacientes. Hay que mejorar los modelos de investigación, hay un fracaso rotundo de los modelos de investigación animales y hay que, por el momento, no nos queda otra que optimizar la prevención primaria mientras avanzamos en la investigación básica. Existe una frase que me resulta muy interesante que es que si creemos que investigar es caro, intentemos enfermándonos. Me parece que es una frase que sintetiza un poco el espíritu que tenemos que tener de descubrirle la vuelta para que nuestros pacientes evolucionen mejor. Gracias por su atención.